Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a tocar el tema cuando el Espíritu Santo es sustituido por el emocionalismo moderno. Y quiero empezar diciendo que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Y la palabra dice que el Espíritu Santo tiene voluntad propia. No es una fuerza, no es un poder, sino una persona. Y cuando digo que tiene voluntad, habla claramente en 1 Corintios 12:11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. No podemos hacer a un lado el Espíritu Santo porque es tan importante que pueda obrar en nosotros conforme es la voluntad de Dios, porque es Dios en realidad. Al nosotros convertirnos al cristianismo, al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, estamos reconociendo su deidad, estamos reconociendo las tres personas que forman la Trinidad y no podemos omitir una de esas personas, no podemos excluirla. ¿Y a qué voy con todo esto? Porque hoy en día se ha dejado a un lado el Espíritu Santo, pero vamos a verlo con calma esto. Eh, Sabemos que el Espíritu Santo también nos enseña, ¿verdad? Y dice claramente en el capítulo 14, versos 26 de Juan, el Evangelio de Juan 14:26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre o en reemplazo del Señor Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él venía a ocupar la ausencia del Señor Jesús, vamos a decirlo así, porque el Señor Jesús partió de aquí y con qué fin. Dice las Escrituras, ¿no? Voy pues a preparar morada para vosotros, ¿no? Y también vemos que tenía que cumplirse para que pueda preparar ese lugar, ¿no? Donde nosotros un día iremos. Pero vamos a centrarnos en la persona del Espíritu Santo. Como Él es el consolador, Él es el otro consolador, dice, ¿no? Viene a ser la otra persona, pero con la misma naturaleza. También vamos a ver que dice, habla, ¿no? El Espíritu Santo nos habla. Y eso lo vemos en el capítulo 13 de Hechos. Capítulo 13, verso 2. Vemos que es importante que el Espíritu Santo more en nosotros, actúe en nosotros. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces vemos como dice, ¿no? Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuán importante era en estos cristianos, en los cristianos? Él dice ministrar al Señor, ayudar en este caso, pero dice ayunando. O sea, son complementos del cristiano para llevar una vida piadosa, recta, íntegra delante de Dios y donde el Espíritu Santo pueda morar y a la vez obrar, ¿no? Y también vamos a ver
con respecto a que dice el Señor, el Espíritu Santo puede entristecerse, ¿no? Y eso habla en en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo, dice. Entonces, entendemos que es una persona. No es un objeto, no es una fuerza, no es una virtud, por decirlo así, no es algo que se pueda usar, ¿no? Sino que es una persona que puede actuar en cada uno de nosotros, en este caso. También podemos ver que dice el otro consolador, ¿no? Como es nombrado el Señor. En los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan habla bastante del Espíritu Santo. Y allí pueden ver quién es el Espíritu Santo, cómo obra, ¿no? Y cuán importante es que actúe en nuestras vidas. Viendo más adelante, vemos cómo en el capítulo 5 de Hechos, versos 3 y 4, Ananías y su esposa Zafira mienten respecto a la venta de su terreno, ¿no? Y Pedro les dice, ¿no?, que no han mentido a los hombres. ¿Por qué mienten al Espíritu Santo?, dicen. Porque al final no han mentido a los hombres, dice, han mentido a Dios. O sea, el Espíritu Santo es Dios. Claramente nos da a entender. Como les digo, eso está en Hechos capítulo 5, versos 3 y 4. Es eterno, también sabemos muy bien. Eso está en Hebreos 9:14, para que lo puedan anotar. Es omnipresente, está en todos lados. Salmo 139:7. Omnipresente, lo sabe todo. Omnisciente, perdón, lo sabe todo. Primera de Corintios capítulo 2, versos 10 y 11, ¿no? Entonces vemos cómo doctrinalmente es la tercera persona de la Trinidad. Porque hay muchos versos que respaldan. La palabra misma afirma, da testimonio. Entonces, ¿cómo podemos descartarlo de nuestras vidas? ¿Cómo podemos incluir ciertas prácticas, tradiciones judías, pero al Espíritu Santo lo hacemos a un lado? No tiene sentido, no tiene coherencia. Entonces podemos ver, pues, ¿no?, que en el Antiguo Testamento cómo el Espíritu Santo participa en la creación, incluso, ¿no? En Génesis, cuando iban a hacer al hombre, ¿no? Dice, hagamos pues al hombre. Pero antes de eso, dice, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, capítulo 1, verso 2, ¿no? Cómo el Señor, o cómo obraba el Espíritu Santo, ¿no? Y cómo viene sobre las personas para poder realizar ciertas tareas específicas, ¿no? Como en Sansón, también vemos en Saúl, vemos en el rey David y así en otras personas más, ¿no?, que podríamos seguir enumerando, nombrándolas. Pero también capacita, ¿no? Como hemos visto a los profetas, a ciertos líderes, capacitó para liderar a Josué, pero no habita permanentemente. ¿Qué podríamos decir? No habitaba permanentemente en todos en todos los creyentes, así como decir, pues, a pesar de cualquier situación habitaba, ¿no? Sino que cuando había pecado en el corazón de la persona, como vemos un ejemplo, ¿no?, en el rey David, vemos un ejemplo en Saúl, el rey Saúl, claramente, ¿no?, cuando el Señor le había ordenado, designado cierta tarea, el rey Saúl no cumplió a cabalidad todo. Y eso hizo que el rey Saúl perdiera su trono, dejara de ser rey, ¿no? No obedeció. Otro claro ejemplo que podemos ver más adelante también es en Sansón, en otra época Sansón, cuando igualmente, ¿no?,
Él sucumbió a la tentación y ya no estuvo esa fuerza conforme se había dado por medio de la palabra de Dios. Y eso llevó a que fueran derrotados, fueran humillados. ¿Por qué? Porque no obedecieron la palabra de Dios, como lo había dicho. Entonces, y así podemos ir viendo, ¿no? Pero hablando ya en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús ya estuvo en este tiempo, vemos que no es ya con las mismas características, sino que vemos cuando el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento mayormente impacta a partir del aquel podemos decir cuando el Señor Jesucristo prometió, ¿no? El Espíritu Santo, su actuar en nosotros, vamos a decir en los capítulos 14, 15, 16 de Juan, ¿no? Y allí ya empieza esa promesa. Pero ¿dónde lo vemos cuando actúa en Pentecostés, ¿no? En Hechos. Y estaban los apóstoles reunidos, dicen aquel aposento alto, ¿no? Vemos que ya no fue solo una promesa, sino ya fue una realidad, ¿no? La cual se había anunciado por el medio del Señor Jesucristo. Entonces de allí ya vemos, ¿no? su obra en la salvación de las personas, ¿no? Cuando convence, cuando empieza a convencer, ¿no? Y el Señor Jesús claramente habla en el Evangelio de Juan, capítulo 16, dice esto en el verso 8. Capítulo 16, verso 8 de Juan. Y cuando Él venga, vamos a leer desde el 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Ok? Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo, no a la iglesia, dice, convencerá al mundo, a las personas que no tienen a Dios en su corazón, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de estas cosas. De pecado por cuanto no creen en mí, dice el Señor. Verso 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Quién iba a justificarlos? ¿Quién iba a presentarlos? Interceder por ellos, también diríamos, para que ocurriera esto. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado también. Entonces vemos la obra salvífica del Espíritu Santo en la vida del hombre. Cuán importante, cuán vital es que el Espíritu Santo obre en nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Y después de esta salvación es la regeneración, ¿no?, del hombre. Juan 3:5 dice eso. En el capítulo 3, verso 5, dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es tan necesario que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, porque Él nos iba a guiar, dice, ¿no? Y eso vamos a ver en un momento por qué hablamos de esta manera, que Él nos iba a guiar. Porque también esto hace que ese acto soberano de Dios, dice, instantáneo, invisible, pero real en nuestras vidas, ¿no? Como habla de
esa regeneración, ¿no?, en nosotros. 2 Corintios 5:17 también habla, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos transformados, renacidos, ¿no? Y vemos también 1 Corintios 6:19, que dice: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso es importante que habite en nosotros, y en nosotros actúe, y por nosotros, por medio de nosotros. Y también podemos ver más adelante el sello del Espíritu Santo, ¿no? Las arras, esas garantías del Espíritu Santo. Bueno, eso es un poco más profundo, ¿no?, en esa búsqueda que se da en Efesios capítulo 1, verso 13, habla de eso, ¿no? Cuando se menciona al Espíritu Santo. Dice de esta manera, a ver si lo he puesto bien, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es la garantía. La garantía, ese sello en nosotros del Espíritu Santo en nuestras vidas, de que existe algo real, más real de lo que es este mundo, ¿no? Y vamos a ver más adelante, después también de la llenura del Espíritu Santo, ¿no?, que cuán importante es para que el Señor ya obre en nosotros. Y eso Romanos también da a entender algo muy importante con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Pero vamos a ver Efesios 5:18. El capítulo 5, verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Vamos a leer en otra versión más entendible, y dice de esta manera: y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu. Vaciarnos de toda cosa que nos va a llevar a actuar de una manera deshonesta, inconsciente, no digna, algo que no va a ser grato para Dios y mucho menos agradable, vamos a decirlo así, sino que nos llenemos del Espíritu Santo para que Él nos pueda guiar, ¿no? Y eso es lo que más adelante también vamos a ver a qué nos referimos, porque dice también entonces que nosotros necesitamos ser llenos, ¿no? Y no es lo mismo que, digamos, en el tema de morada, ¿no? Morada, dice, son todos los creyentes que ya vamos a tener ganado ese lugar, pero la llenura es continua, ¿no? Mientras nosotros tengamos este peregrinaje diario, vamos a decir, en este mundo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque de lo contrario vamos a sucumbir ante las cosas de este mundo, ¿no? Ser lleno implica, dice también, el control, ¿no?, del Espíritu Santo, ese dominio ya el dominio propio, ¿no?, el autocontrol que llamamos, templanza, una vida sometida ya a la voluntad de Dios, ¿no?, a su palabra. Los frutos del Espíritu Santo que produce todo ello, pues, ¿no? Sabemos muy bien, Gálatas 5 habla de eso. Gálatas 5, 22 y 23. Y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es los resultados, o son los frutos de una vida íntegra, de una vida que agrada a Dios, que busca hacer la voluntad de Dios, ¿no?
son los resultados, son lo que va a brotar de nuestra vida que llevamos, ¿no? Claramente el Señor Jesús dice, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestros pensamientos, nuestros hechos, toda actitud nuestra va a ser sometida a la voluntad de Dios, a su palabra. ¿Y quién nos va a ayudar en ello? El Espíritu Santo. También vemos más adelante los dones espirituales, ¿no? Y eso habla 1 Corintios, capítulos 12 al 14. Allí pueden ver los dones, cuán importantes que fluyen en nuestra vida, para nosotros saber llevar y actuar también dentro de la congregación, en la misma sociedad también, ¿no? Pero claro, con respecto a los dones, ya es para edificación de la iglesia, ¿no? Para que el cuerpo de Cristo se fortalezca. Y a veces dice un error que a veces nosotros también podemos tener un error moderno, vamos a decir así, ¿no? Confundir las manifestaciones a veces con espiritualidad. Y eso es muy importante, que vamos a ver más adelante, ¿no? Los pecados a veces que son contra el Espíritu Santo, ¿no? Es a veces resistirle a Él, ¿no? Y eso Hechos 7:51 habla. Libro de Hechos, capítulo 7, verso 51. Que dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hay personas que a veces resisten al Espíritu Santo, y a veces, a pesar que saben bien, es el Espíritu Santo quien tiene que tomar control de toda la situación en la congregación y en la vida de las personas, ¿no? En la vida propia de uno. En cierto momento a una persona yo le dije que no resista al Espíritu Santo y enderece en los caminos del Señor. Pero al final cada uno toma la decisión de seguir o no al Señor. Contristar, les dije, ¿no? A ver, también a veces hay eso de blasfemar contra el Espíritu Santo, y una de las formas de blasfemar contra el Espíritu Santo es no permitirle que obre, ¿no? En nuestras vidas y en de las demás personas. Y cada uno es consciente de ella, ¿no? Y sobre todo en los últimos tiempos, vamos a ver, cuando en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, habla, ¿no? Del que lo detiene, dice la manifestación del anticristo, ¿no? Del inicuo, del hombre de pecado. Vamos a ver con respecto al emocionalismo moderno, ¿no? Y vamos a ver un poco de esto. Que el Espíritu Santo es una persona, dijimos, ¿no? Es una de las personas de la Trinidad. Y es el que iba a glorificar al Señor Jesús, ¿no? A recibirlo, a ponerle en esa autoridad, en esa posición, ¿no? Eso es Juan 16:14 habla. Lo pueden leer. El Espíritu que glorifica a Cristo, ¿no? El que convence de pecado, les dije. Es el que santifica. Y algo que les dije hace un momento es el Espíritu de verdad, pero también que guía a la verdad, ¿no? Eso les comenté. Y eso es lo que ocurre. Juan 16:14. Dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces vemos en el verso 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso es importante que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, que el templo, la congregación,
fluya el Espíritu Santo dentro de su pueblo y no resistirle. Porque puedo yo decir que el Espíritu Santo fluye en mi vida, puedo decir que el Espíritu Santo está obrando. Una vez más voy a repetir esto. Eso es engañarme a mí mismo cuando sé que no es así. Eso es volverme un mitómana, creerme la mentira que yo hablo. ¿Y por qué decimos esto? Porque dice que el Espíritu dice, cuando Él venga, dice, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Y dónde nos damos cuenta si el Espíritu Santo está obrando o no? Cuando se está hablando las cosas correctas, cuando hay discernimiento, cuando se habla solamente la verdad y cuando hay amor. Justo vimos los frutos del Espíritu Santo. En una congregación que no hay indicios, no hay amor, solo hay egoísmo, cuando no hay verdad y se habla mentira, intentando hacer creer a los demás algo que no es. ¿Qué está ocurriendo? Hay ausencia de Espíritu Santo. Por eso dice, Él os guiará a toda verdad. Porque si Él no está, no hay quien guíe a la verdad y van a tomar su propio camino. ¿Mm? Ahí está la palabra de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Y vemos, ¿no?, que hoy en día se usa bastante el emocionalismo para poder sustituir al Espíritu Santo y vestirlo de espiritualidad, y hablar y decir que el Espíritu Santo está moviéndose en el lugar, que está tomando a las personas, que está obrando, cuando solo es la música que se ha acondicionado. Porque es cierto, la música se ha acondicionado en estos tiempos para que pueda llegar al corazón, a la mente de la persona y tratar de hacerle sentir bien, hacerle sentir que es Dios que está moviéndose, cuando no es así en realidad. Es lo que está ocurriendo. Al Espíritu Santo lo hacen a un lado y usan la música, usan las palabras bonitas, usan la oratoria, lo que es la retórica, y con eso quieren convencer a las personas. Y no es así. Las personas no necesitan ser convencidas, necesitan ser convertidas. Y lo que vemos también, que no es un sentimiento legítimo, ¿no? Es algo que la Biblia condena, lamentablemente, la emoción fingida. Vemos, ¿no?, en el Antiguo Testamento personas que lloraron, ¿no?, amargamente, se arrepintieron, pero eso era de corazón, no como ahora, ¿no? Hasta el Señor Jesús vemos cómo lloraba. Pedro se pesó de haberlo negado al Señor Jesús. Y así, ¿no?, vemos muchos ejemplos. Pero el problema no era esa emoción, el problema es cuando la emoción sustituye a la verdad. Ya no ya se viste de verdad, pero no lo es. ¿Ok? Entonces ese emocionalismo moderno busca sensaciones como una manifestación, como una, ¿cómo podríamos decir así? Como si fuera como una prueba de espiritualidad. Y no es eso, pues. No es eso, lamentablemente. Y vamos a ver, ¿no?, que al medir la presencia de Dios con esta intensidad emocional, vamos a vestirlo, ¿no?, con el nombre de Espíritu Santo. Lo vamos a reemplazar, esta doctrina, ¿no?, por experiencias, porque ya no es Dios obrando, sino es estrategia de hombres nada más lo que ocurre acá. Entonces vemos que la diferencia entre el Espíritu Santo y la emoción se va a encontrar por medio de su palabra. Y el Espíritu Santo, por ejemplo, transforma el carácter de la persona, como decíamos, ¿no?, los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23, ¿no?, habla de ese fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces vemos, ya no es lo que era antes, sino hoy en día son gritos, es el tirarse al piso, risas, eh, escalofríos, no sé qué cosas que empiezan a sentir, dice la gente ahí, ¿no? Emocionalmente. Eh, y ocurre que eso hace creer a las personas, a las masas, ¿no? Que es el Espíritu Santo que se mueve, pero no es así. Sabemos que el Espíritu Santo nos tiene que guiar en toda verdad, como les dije, ¿no? Juan 16:13 hablaba de eso, ¿no? Él nos va a guiar a toda la verdad, a hacer las cosas correctamente, conforme a su voluntad. Después, más adelante, vemos que dice, eh, el Espíritu Santo no contradice la palabra, ¿no? Que él no, que él mismo inspiró a las personas a poder plasmarla en las hojas y podamos leerla muchos siglos después, miles de años después. Por ello es que es importante que el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y podamos actuar conforme Él nos diga cuál es su voluntad, porque sabemos muy bien que todos los planes de Dios para nosotros son buenos, son planes de bien. Y vemos que con respecto a lo profético, el Espíritu Santo había anunciado, ¿no?, estas cosas. En 1 Timoteo 4 vemos, ¿no?, cuando ya se empieza a manifestar estas cosas de lo que ya había anunciado, y dice, 1 Timoteo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, porque ya no dejan entrar nada más, está cicatrizado ahí, no deja que penetre algo más, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿A quiénes? Mire, ¿con quiénes está chocando todo esto? ¿No? ¿A quiénes? O sea, empiezan a crear nuevas dogmas, nuevas corrientes de doctrina, ¿no? Es lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Y dice eso, mire, esto dice, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Vemos cómo estas cosas empezaron a meter, ¿no? Cómo empezaron a cambiar, a modificar ciertas cosas, vamos a decir así. De allí vemos cómo Pablo advierte, ¿no?, que cómo iban a cambiar estas cosas en los últimos tiempos, dice. Y cuando vemos eso, por ejemplo, en el libro de 1 Timoteo 4 que he leído, pero en otra versión dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrina de espíritus malignos, o sea, de demonios, los cuales seducen con hipocresía y hablan mentira, porque tienen cauterizada su conciencia, prohíben casarse y hacen abstenerse de alimentos creados por Dios para provecho y acción de gracias de los que creen y conocen la verdad, porque todo lo que ha sido creado por Dios es bueno y no se debe rechazar nada si se toma con acción de gracias. Pero estas personas
cambian a su beneficio ciertas cosas, ¿no? Entre ellas, bueno, hay muchas cosas que han cambiado, ¿no? Y ya iremos, Dios mediante, tocando ciertos temas, ¿no? Como el G12, los retiros que fueron creados por allí, el Igle Crecimiento de David Yonggi Cho, y cosas así, pero a su tiempo. Invenciones humanas, estrategias, ¿no? ¿Y por qué vemos que a veces el emocionalismo, todo esto crece, ¿no? Y esto incluso es la psicología, ¿no? La psicología disfrazada de la fachada de emocionalismo, y a la vez este emocionalismo está disfrazado de espiritualidad, y es lo que se está dando en las iglesias hoy en día, y es lo que no debería ser, a menos que las personas simplemente busquen un bienestar, mas no buscan agradar a Dios en toda su manera de vivir. Allí es donde Dios puede obrar, porque es como cuando uno usa un recipiente limpio, uno con agrado lo coge y lo puede usar, ¿no? Para lo que crea conveniente. Pero cuando está sucio, ¿cómo se puede usar un recipiente sucio? Da cierto repudio, ¿no? No se puede usar. Y mucho menos si es algo que va a ingerir nuestro cuerpo. Vemos que el emocionalismo, al crecer, ¿okay?, en tema con el hombre natural, busca sentir, dice, busca vivir esas emociones, sentir esas emociones superfluas, a obedecer, porque obedecer lleva a someter todo su ser, rendirla ante el Señor. Pero solamente sentir emociones nada más es algo que lo complace, como una droga que lo hace sentir bien por un momento. Pero la realidad es otra, ¿no? La realidad es muy distinta. Cuando vemos más allá, ¿no? Que a veces es más fácil manipular emociones que predicar santidad a veces. ¿Y por qué digo que a veces es más difícil predicar la santidad? Cosa que no se escucha casi en las iglesias. Porque a veces ni la viven. ¿Cómo podrían hablar de santidad si no la viven? Si no están en santidad de ellos mismos. Pero también por la hipocresía hablan usando las escrituras cuando ni ellos mismos puedan vivirla. Y la palabra de Dios dice, como en Santiago 1:22, que seamos hacedores y no oidores, ¿no? Porque si no, dice, si nosotros decimos amar a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, Dios no habita en nosotros, sino le hacemos mentiroso a Él. Y también nosotros somos mentirosos, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios, dice que si nosotros decimos amar a Dios o decimos conocer a Dios, la verdad no está en nosotros. Pero también vamos a ver algo más adelante. Cuando el Señor Jesús dice algo en el Evangelio de Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otra versión dice, el amor de la mayoría se enfriará. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Vemos la mayoría de las iglesias están apostatando de la fe. Están convirtiendo el Evangelio más como en un cuento, como una fábula. O sea, algo que no es vivo, algo que no llena, como dice Hebreos. No es vivo, no es viva y eficaz la palabra de Dios.
O sea, ese evangelio se está hablando. Y eso habla también Pablo en 2 Corintios capítulo 11, ¿no? Temo que así como la serpiente dice astuta, dice engañó a Eva, ¿no? Temo de que así también dice vuestros sentidos, los sentidos de ustedes sean extraviados, ¿no? Y de esa manera seamos desviados al, cuando nos introduzcan otro evangelio, que no es la palabra de Dios, ¿no? Pero vamos a seguir viendo cuando dice que la palabra, el Espíritu Santo exalta a Cristo, ¿no? Siempre va a exaltar a Cristo antes que al hombre. Pero hoy en día pasa que los predicadores se llenan de ego, ¿no? Se inflan, todo pomposos, se llevan el primer lugar, pero no es exaltado a Cristo. Creen que los líderes son la autoridad máxima en la iglesia, cuando es Dios la autoridad suprema dentro de la grey, en la grey del Señor. Y así, ¿no? El Espíritu, cuando una reunión gira en torno a la atmósfera y no a la, a la persona de Cristo, a la cruz de Cristo, ahí es donde ya empieza a ir ya empieza a formarse un desorden, vamos a decirlo así. Y empieza a torcerse todo lo que es la doctrina de Cristo, toda la vida del creyente, ¿no? Ya no es genuino, ya no es algo verdadero, sino es algo falso que se va formando allí. Y la infiltración psicológica, como les dije algunas veces, estos mensajes actuales que se mezclan, ¿no? Con técnicas de sujeción, ¿no? Para poder manipularlos. La retórica que les dije, cómo son buenos para hablar, para motivar a la gente, ciertas palabras en la oratoria, cómo se expresan, ¿no? ¿No han visto ahora estos predicadores que hablan ahora? Saquen sus propias conclusiones y verán cómo son buenos para hablar, pero están vacíos por dentro. Y para que sepan eso, tiene que el Espíritu Santo moverse dentro de ustedes. A eso se le llama discernimiento. Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Qué dice? Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros podemos creer en alguien si no es el Espíritu Santo quien nos ayuda a creer, a confiar por medio de su palabra, ¿no? Por eso dije, la palabra es viva y eficaz. La palabra penetra en nosotros y como tiene vida, se hace como una carne en nuestro corazón, y eso va a producir fe, porque es la palabra actuando como una semilla en nuestro corazón. Es como una semilla en la tierra, se va formando y va creciendo, fortaleciendo y va a ir produciendo frutos. ¿Cómo pues entonces ocurriría estas cosas? Si no es por medio de la palabra y el Espíritu Santo, que va a ayudar a formar todo esto, este nuevo carácter en nosotros, esta persona, este creyente que se fortalece en las Escrituras, confiando en que la voluntad de Dios va a hacer que la persona sea nueva criatura. Nueva criatura, la que tiene que ir creciendo, creciendo, pero edificándose, alimentándose de buena comida, de una leche espiritual, pero a la vez posteriormente, progresivamente, con alimento sólido, que lo fortalezca, que lo edifique, que lo ponga como un creyente maduro, ¿no? Entonces vemos todas estas cosas y podemos decir algo. ¿Cómo discernir ante estas situaciones que están ocurriendo actualmente? ¿No? El el Espíritu Santo claramente nos dice, ¿no? Que nosotros deberíamos aprender a discernir, pero ¿de qué manera?
hemos hablado de que necesitamos tener nuestra vida en santidad, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestras palabras. ¿Con qué lo vamos a limpiar? ¿Qué dice Salmos? ¿Con qué limpiará, dice el joven, su camino? Con guardar su palabra. ¿Y dónde lo vamos a guardar? En nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cómo vamos a permitir que el Espíritu Santo obre si nuestro recipiente va a estar lleno de cualquier cosa, menos de la palabra de Dios? En cierta ocasión el Señor Jesús dijo en capítulo 4, verso 34 de Juan: mi comida es hacer la voluntad de Dios. El rey David en Salmos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros somos frágiles, somos imperfectos, somos sucios de corazón, de hechos, de pensamientos. Pero la palabra de Dios es esa agua purificadora que nos va a limpiar. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a mantener esa vida en rectitud. Y esta advertencia seria que da el Espíritu Santo habla en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice de esta manera. Pero mejor vamos a leerlo en otra versión, la aramea, para poder entender un poco mejor. Dice en el capítulo 4: no crean a todos los espíritus, amados míos, sino disciernan. Ahora, esa palabra discernir tiene que ver con otra palabra que vamos a tocar en algún momento, ese tema, ya pronto a tocar, el de juzgar, de discernir, examinar, ¿no? Y tiene muchas terminologías para poder entender. Dice, si no disciernan, examinen, estudien los espíritus para saber si son de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. ¿Y por qué la palabra de Dios usa esta palabra cuando expresa diciendo falsos profetas? Falsos profetas se refiere a que son personas que van a anunciar, así como lo hacían antes, van a anunciar la palabra de Dios, pero ya no una palabra como una masa libre de levadura, sino contaminada, dice, ¿no? La palabra de Dios habla eso. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Pero en otra versión dice cuando un maestro introduce una falsa enseñanza, dice, contamina todo, ¿no? Cuando un falso maestro introduce ya estas cosas malas, contamina toda la enseñanza, mejor dicho. Pero verso 2 dice, capítulo 4 de 1 de Juan, verso 2, en esto se conoce el Espíritu que es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios, sino que este es del falso ungido o el anticristo, acerca de quien han escuchado que viene y ahora ya está en el mundo. Está ya en el mundo, está operando el espíritu del anticristo, no la persona del anticristo físicamente, como va a operar como líder político mundial, ¿no? Sino dice que está ya el espíritu del anticristo ya obrando. Por eso vemos cómo se ha acelerado la maldad, se ha empeorado, ha aumentado, como dice Mateo 24:12, ¿no? Todas estas cosas dan testimonio de que son los últimos tiempos, y como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos nosotros ser revestidos del poder del Espíritu Santo y ser guiados por Él. Y esas cosas, incluso voy a leérselos, capítulo 8,
Versos 13. Dice así, capítulo 8, verso 14 de Romanos. Algo que quería comentarles. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice. Una verdad clara para cada uno de nosotros. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo no obra en estas personas que dicen profesar cristianismo, estamos viendo que no son ya hijos de Dios, porque no se están sujetando a la voluntad de Dios, no están obrando conforme a la palabra de Dios. Y dice, verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esa intimidad con el Señor que incluso podemos decir Abba Padre. No sé si está en tema en oraciones les ha pasado que han pronunciado de esa manera, ¿no? Al tener esa intimidad, esa relación estrecha con el Señor. Abba Padre, dicen, ¿no? Y el Espíritu mismo da testimonio, dice verso 16. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una cosa es engañarnos hipócritamente, pero otra cosa es cuando de corazón sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿no? Entonces dice, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero ese testimonio se tiene que ver reflejado en la vida del creyente. Ahora, más adelante, el verso 28 del capítulo 8 dice también, verso 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es lo que hace el Espíritu Santo cuando mora en nosotros y cuando pedimos, oramos al Señor, incluso el Espíritu Santo va a saber interceder por nosotros, va a saber qué es lo que necesitamos en el fondo de nuestro corazón, en nuestro ser, ¿no? Y es por eso que necesitamos que el Señor, el Espíritu Santo, se mueva en cada uno de nosotros. Y no dejemos ser engañados. No permitamos que nos engañen fácilmente. Ahora, cuando a veces vemos que mucha gente empieza a hablar, que supuestamente en lenguas, estos líderes, ¿no? Se ha escuchado. No sé si ustedes han escuchado. Y si lo han escuchado, pues sepan quiénes son hijos de Dios. Empiezan a usar estas palabras que al final no es ni lenguas angelicales de parte de Dios, sino son unas lenguas glosolaicas, vamos a decirlo así, glosolalías, que son unos lenguajes incluso burlescos que usan, ¿no? Con esos movimientos de tirarse al suelo, dar la vuelta, saltar, reírse, tantas, gritar, qué sé yo. Y aunque no se dé de esa manera, se ponen a hablar en lenguas, dizque no. Y ahí se van a dar cuenta que el demonio le gusta el exhibicionismo, ¿no? Le gusta ganarse las miradas, ser el centro de atención. Por eso es tan importante que el Espíritu Santo en nosotros pueda morar y pueda actuar para saber discernir lo espiritual, ¿no? Lo que es de Dios, lo que no es de Dios, y podamos ser edificados como iglesia. Entonces, primera de Corintios también habla siempre de estas cosas cuando nosotros, dice, debemos saber claramente, dice ya actuar, ¿no? Porque dice acá, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, dice, mire,
porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces vemos cuán importante es que el Espíritu Santo se mueva en su pueblo para que nos les revele muchas cosas que necesitamos conocer, lo que necesitamos conocer, ¿no? Y dice acá más adelante en el capítulo 2, verso 13, dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No es que acomoda sabiduría humana y bueno, la complementa con las cosas de Dios, sino que Dios mismo es obrando sin ayuda humana. Nosotros somos nada más que instrumentos. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y eso es lo que pasa cuando estas personas no quieren entender, no quieren darse cuenta del error en el cual caen, cuando no hay humildad en su corazón. Dice, para ellos van a ser locura cuando se les diga que a veces esto está mal, que es bueno que se corrijan en esto. Como una vez me pasó. Le dije, ¿sabe qué? Disculpe, pastor, esto estuvo mal. Lo que usted estaba enseñando, tema doctrinal, este tema está mal. Sería bueno que se corrija porque según las escrituras esto es así. No se puede usar un verso nada más como un argumento, como doctrina. Y le dije, históricamente vemos que esta palabra proviene de tal, que estos grupos de tal lo practicaban en ciertos lugares y significaba, simbolizaba todas cosas, ¿no? Entonces, es bueno por eso analizar algunas cosas, ¿no? Porque dice, y no las puede, dice, entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Y quién nos ayuda a discernir espiritualmente? El Espíritu Santo. Verso 15. En cambio, el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga, discierne todas estas cosas, examina las cosas, ¿no? Lo dictamina. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué tenemos la mente de Cristo? Porque el Espíritu Santo nos está renovando, nos está ayudando, nos está guiando para poder nosotros tener más o menos esta capacidad de poder conocer las cosas y sobre todo poder actuar conforme a ella. Ahora, esto vamos a combinarlo un poco que les dije, ¿ya? De esta manera vamos a hacerlo. Y presten atención. Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? La mente de Cristo. Para poder tener la mente de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Dice esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para poder redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, dice, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero eso es siempre y cuando el verso 16. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Esto 17 se complementa cuando el 16 actúa en nosotros. ¿Qué dice? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿cuándo es útil? Cuando lo hacemos parte de nosotros. Es útil para enseñar, para redarguir, para que nos confronte, para corregir y para instruir en justicia, en todo lo que es correcto, en todo lo que es recto, en todo lo que es verdadero, ¿no? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Perfecto en qué sentido? Maduro espiritualmente. Eso hace que nosotros estemos preparados para toda buena obra. Pero, ¿de qué manera estamos preparados para toda buena obra? Teniendo la mente de Cristo, como dice capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, ¿verdad? Y ahora,
para que nosotros, dices, estemos preparados para toda buena obra y manteniéndonos siempre en ello, podemos incluso usar cuando dice Filipenses 4:8, que dice: pero por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, es lo que están calificando al Señor, en otras palabras, no lo que nosotros calificamos a nuestro criterio. Si dice, si hay algo, dice, digno de alabanza, en esto pensad. Por lo menos la mente tiene que estar lleno de todo lo bueno, puro. Y dice verso 9, ¿no? Todo lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo era un ejemplo claro para poder imitarlo. 1 Corintios capítulo 11 dice, ¿no? Hay que leerlo así de una vez. Estamos cerca acá. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando vemos también igual Hechos 17:11, se veía si realmente Pablo era de ejemplo. Y acá claramente lo está diciendo, ¿no? Hechos 17:11 dice, veían los de Berea, dice, los nobles de Berea estudiaban, escudriñaban las escrituras para ver si era correcto. Y acá vemos que sí estaba bien. Pablo enseñaba bien el Evangelio de Cristo. Por eso dice, sed imitadores de mí, ¿no? Después, para poder cerrar todo esto, aunque ya nos hemos pasado otro tema, podemos usar incluso, para finalizar con este último pasaje que dice en Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, dice lo siguiente. Gálatas 1, 11 y 12. Con esto cierro. Porque les doy a conocer, hermanos míos, que el Evangelio anunciado por mí no surgió de los hombres, porque ciertamente no lo recibí ni me fue enseñado de parte de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y como Jesucristo nos la revela, por medio de su palabra sabemos muchas verdades. Pero ¿quién nos la revela? Dice en este caso, por medio de Jesucristo, que dijo en el Evangelio de Juan, el Espíritu de verdad, ¿no? Él nos guiaría a toda verdad. Más adelante dice, ¿no? Él os recordará, dice, todas las cosas que os he dicho. Él nos mostraría la verdad, nos la revelaría. Vemos cómo se va complementando que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno y a la vez tres. Entonces lo único que nos queda a cada uno de nosotros como hijos de Dios es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Porque miren que son los últimos tiempos y los días son malos. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que necesitamos ser corregidos, iglesia. Para el que no conoce al Señor, es el tiempo en el que busque de Dios y se acerque a Él, conozca la verdad y la verdad le haga libre de muchas cosas. Entonces, para los que nosotros creemos, necesitamos que el Espíritu Santo fluya en nuestro ser y seamos guiados por Él
y de esa manera conozcamos lo que está ocurriendo estos últimos tiempos y sepamos cómo actuar, cómo prepararnos ante todas estas situaciones que se avecinan. No sabemos en poco tiempo políticamente cómo está el país. Estable, inestable. No sabemos quiénes gobernarán. Y si Dios permite que empeore toda esta situación, la palabra de Dios claramente también dice, capítulo 8 de Romanos 28, que al final todas las cosas nos ayudan a bien, para poder probar nuestro carácter como el metal en el fuego, y de esa manera permite al Señor nos acerquemos más a Él y realmente el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, todo nuestro ser, y hagamos la voluntad de Dios. Nosotros no nos podemos salvar. Dios es quien nos salva y su Espíritu Santo es quien nos guía a toda esa verdad. Porque de lo contrario, nuestra propia mente, nuestra propia condición humana nos guiará a la condenación. Preparémonos, porque el tiempo es ahora. Es el tiempo de buscar al Señor. Dios los bendiga.